Muy buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes, ¿verdad, hermanos? Que estamos viviendo en estos tiempos. Este, el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios, ahora en el capítulo número 5. Y ya vamos ahora en el capítulo 5, en donde pues ya el apóstol Pablo hace un cambio de tema en cuanto a lo que venía tratando al principio. Estuvo tratando en los primeros 4 capítulos lo que era una división dentro de la congregación, y cómo los corintios habían permitido que se empezaran a hacer ciertos bandos que estaban dividiendo al cuerpo de Cristo, que estaban dividiendo la iglesia, y que era algo que él consideraba que es muy peligroso dentro de la congregación, porque pues una casa dividida contra sí misma, como bien dice la palabra, no podrá prevalecer. Y habla la unidad, habla a que cada día maduremos más en el espiritualmente, para precisamente mantener esa unidad en el espíritu, ese vínculo entre hermanos, que obviamente pues todos nosotros estamos unidos por medio del Señor Jesucristo y de su palabra. Y el día de hoy vamos a ver pues en el capítulo 5 está tratando otra de las situaciones que se estaban presentando allí dentro de la congregación establecida en este lugar llamado Corinto, y vamos a ponernos en las manos de Dios para comenzar nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta hermosa tarde, Señor. Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor, porque solamente en ti encontramos, Señor, todos los tesoros de la sabiduría, del entendimiento, Señor. Solamente tú puedes llenar, Señor, esa necesidad que hay en nuestra alma, Señor. Y todas las cosas, los anhelos, los tenemos completos en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, y te rogamos, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, y que aprendamos cada día más de ti, Señor. Sobre todo aplicarla a nuestras vidas, que nos ayude a madurar, Señor, que podamos ponerla por obra cada día, Señor, en ese caminar hermoso cristiano que tenemos contigo, viviendo, Señor, así, Señor, bajo tus alas, bajo tu cobertura, bajo tus muchas bondades, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar a dar lectura al capítulo número 1, pero primero vamos a dar un poquito de contexto, que es muy necesario darlo en esta situación, porque en este lugar en donde estaba establecida la iglesia de Corinto, como ustedes saben, esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo ya con estos cimientos de la salvación por gracia y de todo lo que él ya conocía a través de los mismos apóstoles del Señor Jesucristo, que ya se le había enseñado y que el Espíritu Santo también ya le había revelado. Y él llega y establece esta congregación. Ahora, este lugar en donde estaba, ya hemos hablado mucho acerca de lo que era Corinto, de su ubicación geográfica, de cómo era un lugar en donde llegaban gente de muchos lugares, y una de los datos interesantes es que aquí había una sociedad bastante muy digamos, muy ligera en cuanto a la cuestión sexual. De hecho, tenían un templo a una diosa pagana, en donde parte de la adoración y del culto que se le ofrecía, pues era precisamente por medio de la prostitución. Había gente que se prostituía, tanto hombres como mujeres, y aunque estaba en un lugar alto este templo, dicen que ellas, pues obviamente cuando venían todos estos barcos y todos los mercaderes y toda la gente que se reunía, bajaban. Una de las cosas que podía distinguir a una mujer prostituta, aparte de su vestimenta, era que regularmente traían toda la parte de arriba, todo lo que era su torso descubierto. Entonces, para ofrecer este ritual pagano a esta diosa. Entonces podemos ver ahí cómo toda la ligereza moral que había en esta ciudad era una ciudad bastante permisiva, muy permisiva. De hecho, la cultura tanto romana como la griega, pues sí era una cultura bastante permisiva. En un artículo que se llama Sexualidad de la antigua Grecia y Roma, encontré este extracto que dice: la sexualidad de la antigua Grecia y Roma era muy tolerante, su sociedad era muy abierta, y el sexo era una fuerza unificadora de su sociedad. O sea, había mucha depravación sexual, porque sabemos que todo esto pues tiene una connotación en la sociedad bastante amplia, en donde cuando uno lo comienza a hacer y se permite, pues todos los demás se empiezan a desviar de una manera tremenda. También de Grecia se decía que cada uno de ellos pues podía tener prácticamente, de los ciudadanos romanos, casi cualquier
tipo de relación con prostitutas, concubinas, esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. No era algo que fuera mal visto en la sociedad. Entonces, teniendo esto en cuenta, había un término que se utilizaba mucho entre todos los habitantes y fuera de Corinto, que se llamaba corintizar o corintirizar. También a veces lo puede aplicar allí, y eso era cuando alguien andaba de una manera muy depravada, le decían ya te estás corintirizando o ya estás corintiando también. Esa era la forma en que decía. Para equiparárselo, por ejemplo, me acuerdo mucho de un ejemplo que tenemos nosotros aquí en Tijuana. Cuando se compra un carro, la gente dice, oye, ¿y no está tijuaneado? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no le suena nada, ¿no? Porque ya regularmente cuando los autos ya llegan aquí a Tijuana, regularmente provenientes de Estados Unidos, pues aquí entre tanto bache y todo, la suspensión es lo primero que se amuela, ¿no? Y ya le empieza a sonar todo. Entonces siempre ahí cuando usted vea, se vende un auto no tijuaneado, es porque todavía está en buenas condiciones, y es un término que se usa para algo malo, ¿no? Porque describe un auto que ya está en una condición no tan óptima para ser vendido. Y asimismo era utilizado este término con las personas de ahí alrededor. Le digo, cuando alguien andaba ya en una depravación, o andaba mal, o andaba de una manera sexual depravada, le decían, pues ya estás corintizando. Y esto era algo que se conocía en toda la zona, tanto de Roma y Grecia, que circundaban ahí el lugar de Corinto. O sea, así de grave llegaba a ser en esta sociedad la depravación sexual. De allí que se tiene que juzgar este caso, muy, muy interesante, y para muchos resulta un tema controversial, pero vamos a ir viendo paso a paso cuál es el propósito de este juicio que el apóstol Pablo tiene que hacer a la iglesia de Corinto. Dice el versículo número 1, bueno, el subtítulo dice, un caso de inmoralidad juzgado. Dice el versículo 1, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Aquí la palabra fornicación es la palabra griega que se conoce como porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, que era utilizada para describir prácticamente cualquier pecado sexual, o sea, cualquier pecado de depravación sexual, desde la prostitución hasta, en este caso, algo que se consideraba como una especie de incesto, porque dentro de la ley romana era un incesto aunque fueran familiares políticos. Y esto es algo muy interesante, porque al decir la mujer de su padre se entiende que ella era era su madrastra, más bien así decirlo, era su madrastra, y aparte de el incesto podría ser también adulterio, si es que el padre de él aún vivía, o sea, seguía siendo su mujer. Entonces, lo cual es muy probable, por eso este caso retumbó. Ahora, ¿qué pasa con esto? O sea, como leímos en los primeros capítulos, los de Cloé vinieron y le dieron toda una panorama al apóstol Pablo de las muchas cosas que estaban sucediendo en Corinto. La división, como vimos al principio, y en este caso de inmoralidad sexual. Ahora, era un caso que ya era totalmente, digamos así, descarado delante de todos. Me imagino este diálogo que pudieron haber tenido, en donde el apóstol les pregunta, oye, y es algo que es o sea, no es algo que es inventado o algo, es algo que es serio, y me imagino yo también ellos aportando pruebas, sí, sabes, o sea, todos la conocieron, esto estoy nada más como haciendo una pequeña recreación, todos la conocían al esposo, que era el papá de este joven, y ahora pues ya lo ven con él muy de la mano por todos lados, o sea, ya era algo abierto, era algo que ya se había hecho así, pues ya con descaro, con lujo de descaro, en donde toda la gente se estaba dando cuenta, incluyendo la gente dentro de la iglesia. Aquí muchos teólogos dicen que probablemente el juicio viene sobre el muchacho, porque sobre este joven, porque probablemente ella, la madrastra, no asistía a lo que es una congregación, a la congregación dentro de Corinto. Probablemente él solo lo hacía, no se sabe, pero aquí el juicio recae sobre él, a lo mejor también por ser la cabeza en este sentido como varón, etcétera, esta cuestión de autoridad, pero él es el que es juzgado porque al parecer era miembro, bueno, no al parecer, era miembro de la congregación dentro de Corinto. Por eso dice, o sea,
pecado como aún no se halla no se habla ni aún entre los gentiles. Y es que dentro de los romanos, que era la ley que imperaba en esta zona de Corinto, pues ya se había desde hace 100 años atrás, aproximadamente 150 años atrás, un hombre llamado Marco Tulio Cicerón había hecho un postulado en un libro que se llama Sobre la naturaleza de los dioses, en donde hablaba precisamente de la prohibición del incesto, aún con familia política. O sea, era algo que no era bien visto dentro de la sociedad romana y ni aún la griega. O sea, era algo tremendo. De hecho, el propio Cicerón dice, el incesto era un crimen increíble y prácticamente desconocido. O sea, ni aún entre ellos era algo como que no se practicaba de manera común, aún entre la sociedad. O sea, gente que estaba fuera de la iglesia aún mantenía una moralidad, por así decirlo, entre ellos, que ni el incesto se practicaba. Y esto pues todavía hace más evidente la necesidad de que este caso sea juzgado conforme a la ley de Dios. Ahora, ¿qué dice la ley de Dios? Si me acompaña, vayamos ahí a Levítico 20:11, por favor, para que veamos lo que la ley de Dios dice. Levítico 20:11. Dice así Levítico 20:11. Dice: cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. O sea, era algo, cualquiera que se acostara con la mujer de su padre, el castigo era la muerte según la ley de Dios, dentro del pueblo de Dios. Ahora, Pablo, como buen judío, lo conocía. Claro que lo conocía y sabía que tenía que ser juzgado. Probablemente en otro tiempo él llegó a juzgar este tipo de casos, no lo sabemos, pero sí sabemos que era pues alguien que era bastante docto y religioso en cuanto a cumplir las normas de Dios, tanto que pues fue perseguidor de la iglesia en algún tiempo, ¿no? Como nosotros sabemos ya su historia. Entonces aquí vemos cómo todo esto enmarca lo que a continuación vamos a leer y el por qué se tiene que tratar este caso abiertamente. Entonces vamos a leer ahora el versículo número, nos quedamos en el número 2, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Aquí esta palabra envanecidos en su original habla de alguien que tiene un ego bastante arriba, o sea, bastante inflamado y bastante inflado, por así decirlo. Entonces, este era el problema por el cual ellos habían dejado pasar totalmente esta situación. O sea, estaban tan envanecidos. Algunos consideran que quizás se sentían una congregación tan de amor que permitían todo, y aquí todo se permite, muy progre, como ahora tenemos el término malamente, en donde ya todos son incluidos y no importa, así como estás, etcétera, etcétera. Y pues ellos como que hasta cierto punto se enorgullecían de esta posición. Y esto es algo bien tremendo que aún es muy vigente en nuestros días. O sea, es súper vigente en nuestros días, que dentro de las congregaciones que se llaman cristianas no se aplica la palabra de Dios y se permite de todo. Y el problema es, como lo vamos a ver más adelante, que todos los que empiezan a ver que esto es permitido también lo comienzan a practicar, y el pecado no es permitido para un hijo de Dios. Nosotros tenemos una lucha, pero constante contra el pecado. Un hijo de Dios debemos de presentar lucha contra el pecado, no irnos hacia él ni estarlo practicando. Y él ya estaba practicando de una manera, como le digo, muy abierta, muy constante, de una manera dolosa, un pecado que estaba prohibido tanto por las leyes de los gentiles como por la ley de Dios. Entonces vamos a continuar, dice en el 3: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estos versículos nos muestran algo muy interesante. O sea, el apóstol Pablo, con la autoridad que Dios le había delegado, a eso se refiere, que presenta en el Espíritu, o sea, la autoridad de que Dios le había conferido, estaba allí
para dar ese apoyo, ese soporte y ese respaldo a la decisión que se estaba tomando en este momento, que era el de sacar a este miembro de la congregación. Yo sé que esto a muchas personas les puede sonar como falta de amor, pero como dijimos la semana pasada, la disciplina es parte del amor de Dios. No se puede entender el amor ágape de Dios sin su disciplina, porque a todo el que Él ama nos disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Y se entiende que la disciplina siempre lleva como una misión muy clara, que es la restauración de aquel que es puesto en disciplina. Nunca jamás la destrucción. Eso es algo bien importante, que a la hora que se aplique la disciplina, como en este caso el apóstol Pablo lo estaba teniendo que hacer, estoy segura que no estaba así con todo el gusto de su corazón diciendo, voy a disciplinar. No, se tenía que hacer tal como un padre que ama a su hijo lo disciplina. No es que uno lo haga con mucho gusto, pero son cosas que se tienen que hacer por amor, para corregir y para que esta conducta pueda ser pues ahora restaurada en el Señor Jesucristo, para precisamente que sea salvo, o sea, que una persona pueda arrepentirse y tener esa fe genuina y llegue a la salvación. Entonces, aquí podemos ver cómo él les dice, o sea, ya este es el juicio que se tiene que ejecutar. Ustedes están tan preocupados por andar viendo quién tiene mejor retórica, quién tiene los mejores frases, quién hace más alarde en los púlpitos, cómo predican, y todo esto que es tan importante se les está colando. Están haciendo división y acá están dejando pasar este pecado tan grande, y esto se nos viene a todos a la mente, como le dijo a los fariseos en un momento, ¿no? O sea, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Prácticamente es lo que está diciendo, con otras palabras, y llevando toda la secuencia que hemos llevado del libro. O sea, están colando el mosquito, viendo la retórica, viendo esto, viendo aquello, viendo las cuestiones que son insignificantes, pero las que sí se deben de entender, las están descuidando. Esto es algo muy propio de la inmadurez espiritual, mis amados hermanos, y espero que todos podamos comprender. Esta congregación apenas estaba en esta formación y había una inmadurez notable. Él se los hace ver. Una inmadurez, dice, no les pude dar a comer alimentos sólidos, sino leche. O sea, ¿por qué? Porque no habían tenido esa madurez espiritual, y eso estaba siendo algo totalmente notorio en esta situación. Y muchas veces es verdad, o sea, a veces cuando hay inmadurez espiritual nos fijamos en pequeñeces y se nos pasa totalmente, o sea, las cosas más tremendas y más profundas que a veces no estamos examinando, muchas veces hasta nuestro propio corazón, porque cuando hay inmadurez espiritual a veces nosotros podemos ver el pecado en el hermano, pero no podemos ver a veces el pecadote que hay en uno, y eso es algo que también trata la Biblia. O sea, primero debe de ser uno, y ya cuando uno ya esté bien centrado, ya con cierta madurez, habiendo trabajado en lo que Dios dice que tenemos que poner manos a la obra en nuestro carácter o nuestra forma de ser, entonces ya es como uno se va equilibrando en el Señor Jesucristo y va pudiendo entender y hacer un juicio justo. En el caso de ellos no estaba esta situación de madurez, y esto es algo que el apóstol Pablo les dice: están envanecidos, o sea, creen que están bien, están con el orgullo tan inflamado, están en otras cuestiones, y esto que es tan importante para la iglesia y para la edificación de los santos, que pongan atención a estos detalles, lo están dejando pasar. Entonces dice en el versículo número 6: no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Esto es algo muy interesante junto con los versículos anteriores, porque sabemos que muchas veces en la Biblia cuando se habla de la levadura se habla de ese pecado, o sea, desde las cosas pequeñas puede leudar toda la masa. Entonces recordamos también cuando Jesús les dijo a los apóstoles: cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos pensaban que era porque no habían traído pan. No sé si lo recuerda ahí en Mateo. Y él se refería precisamente a estas cuestiones doctrinales que podían echar a perder todo lo que les estaba enseñando, todo lo que estaban aprendiendo, que tuvieran ese equilibrio en la palabra de Dios y ese conocimiento puesto por obra para llevar a cabo precisamente el encargo que iba a ser posteriormente, que es el del apostolado. Entonces vemos aquí cómo él les empieza a dar esta indicación. Y le repito, aunque a muchos suena dura esta situación de separar a un miembro de la congregación, de separarlo literalmente, porque eso dice, o sea, que se ha entregado a Satanás,
Yo sé que a muchos les parece algo complicado de entender, pero ahora que pasamos la pandemia, una de las cosas que ayudó a que muchos países contuvieran este virus era precisamente el aislar los casos que estaban para que no se propagaran. En algunos países, por ejemplo, usted llegaba al aeropuerto del lugar donde proviniera y lo separaban alrededor de 10 días, lo ponían en cuarentena para observar que no tuviera ningún tipo de síntomas y entonces lo dejaban ingresar al país ya de forma ya más libre, ¿no? Para estar en contacto con todo lo que usted fuera a hacer. Entonces, esto es algo muy importante, o sea, para poder contener, en este caso, este virus, había que separar. Cuanto más cuando vemos que el pecado ya está de una manera tan flagrante y tan tremenda como era en este caso, se tenían que tomar cartas en el asunto, porque como le digo, mucha gente que pudiera tener también esta debilidad en desórdenes sexuales y que viene a Cristo buscando pues obviamente esta guía y que está en esta batalla continua para ser fortalecido en nuestras debilidades en Cristo Jesús y por el poder de su gracia, comienza a ver que a otros se les permiten hacer ciertas cosas, lo más seguro es que vaya a ser de tropiezo para todos ellos. Entonces, o para muchos de nosotros también. Entonces, esto era algo muy importante que se tenía que hacer, se tenían que tomar cartas en el asunto. Y aquí vemos cómo cuando Pablo les dice para que sea echado, para que sea el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, hay algo muy interesante que yo noto en el apóstol Pablo y es como él ve la figura de Satanás. Él no ve la figura de Satanás como muchos cristianos la ven, como alguien que hay que estar constantemente reprendiendo y echándole guerra. Él la ve como una figura la cual aún él está bajo el dominio de Dios. O sea, que cumple un propósito y que cumple los propósitos de Dios. En realidad, al final de cuentas, sabemos que Él tiene solo la autoridad de lo que Dios le dé. O sea, solamente puede hacer aquello que Dios le permita hacer. Y un caso muy interesante y que seguramente se le viene a la mente a usted también que ha leído la palabra, por ejemplo, es en el caso de Job. Su caso no fue por pecado, fue porque Dios quería ser probado. Dios quería que fuera probado su fe. Y le permitió ciertas cosas, pero hasta cierto punto. También recordemos del caso del apóstol Pedro, en donde dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado que tu fe no te falte. Entonces, esto es algo muy interesante, cómo él ve la figura de Satanás. No la ve como alguien con que hay que estar en guerra constante, reprendiendo y arrebatando y aquello y lo otro, para nada. Él entiende toda esta situación y también hay algo muy relevante aquí que él ve, que fuera de la cobertura de la iglesia, todos los que están fuera de la cobertura de la iglesia, ya sea porque hayan rechazado a Cristo, porque estén en disciplina o porque voluntariamente se han apartado de la fe, están en territorio enemigo y están corriendo un grave peligro. De ahí la importancia que tanto usted como yo nos mantengamos firmes en la fe, nos mantengamos en la unidad de la congregación. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino viniendo siempre a esta comunión de unos con los otros. Vamos a continuar. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí hace una alusión a la fiesta de los panes sin levadura que precedía al de la Pascua, en donde los judíos tenían como un, digamos así, un ritual en que ellos en estos días limpiaban la casa de toda la levadura, toda su casa la limpiaban de toda la levadura, iban buscando cualquier cosa que tuviera levadura y tenía que quedar limpio totalmente su casa y en todo lugar de levadura. Ellos tenían que buscar de una manera escudriñar, esa es la palabra, escudriñaban su casa para que no hubiera nada de levadura. Y esta es una imagen muy interesante cuando ahora nosotros entendemos que somos el templo del Espíritu Santo, como la misma palabra dice, escudriñar constantemente nuestro corazón para que no haya ninguna levadura que vaya a leudar la masa, porque nosotros somos masa
buena, masa nueva en el Señor, somos nuevas criaturas, y no permitir que ni un poco de levadura penetre de tal manera que vaya a echar a perder todo esto. Entonces, esto es algo muy interesante, y esta figura la toma precisamente de esta fiesta de los judíos de la Pascua, y en donde se compartían estos panes sin levadura, y donde también se nos revela al Señor Jesús como el verdadero pan de vida, ¿verdad? El único y verdadero, el original, el que descendió del Padre, el único que es sin levadura. Entonces aquí vemos toda esta alusión, y ellos obviamente están entendiendo todo, o sea, están comprendiendo que han permitido que entren todo este tipo de cosas dentro de la iglesia. Número 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y esta instrucción se las da a los corintios, porque en la inmadurez sucede algo pues que a todos seguramente nos ha sucedido cuando estamos caminando en el Señor Jesús, y es el desequilibrio. O sea, si les dice no se junten con los fornicarios, son capaces de no hablarle a nadie, ¿no? Como muchas veces pues se comenta de la gente que se va a los montes, ¿verdad? Sobre todo en estas culturas asiáticas, y se aíslan del mundo creyendo que allí van a encontrar, pues no sé, cierta santidad, por así decirlo. Sin embargo, él les dice y les da el equilibrio. O sea, no es con todos, es solamente con aquel que, llamándose hermano. O sea, porque si no, pues seguimos viviendo en este mundo, entonces tendríamos que apartarnos totalmente, y Dios nos llamó precisamente a predicar el evangelio. Tenemos esta gran comisión de parte de Dios de predicar el evangelio a toda criatura, y pues en la condición que esté. Muchas veces nosotros también hemos venido, cada uno de nosotros, pues de la maledicencia, de la borrachera, de la idolatría, de la avaricia, de la fornicación. De ahí venimos todos nosotros, pero gracias a precisamente al Señor y a alguien que nos predicó el evangelio, que fue un instrumento usado por Dios, pues estamos hoy por la gracia de Dios aquí, siendo una nueva criatura. Y ese también ahora es nuestra comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces les dice y les da este equilibrio, porque siento yo que esta carta es mucho de equilibrar a la iglesia del Señor. O sea, para que no totalmente se apartaran del mundo, sino que entendieran en qué momento. Ahora, esto de no comer con ellos se entiende de una cuestión de comunión, porque para ellos, y incluso también el pueblo judío, la comida era algo que se compartía con personas muy cercanas, en donde incluso pues se transmitían ideas, probablemente se pedían algún consejo. Era gente muy cercana con la que se tenía la confianza de expresar ciertas cosas, de compartir otras tantas, de estar en intimidad, de traerlos hacia la familia, hacia las casas. Entonces, en este sentido, lo que les está instando es no a que les volteen la cara ni nada, sino que procuren, si los ven o algo, predicarles siempre el evangelio, predicar el evangelio. Estar consciente de que el hermano está tal vez en una disciplina, está en rebeldía, y yo no prestar oído a todo lo que él trae, porque imagínese que yo tengo una debilidad similar a la que el hermano está presentando y por el cual está siendo disciplinado, y yo presto oído a esta situación, lo único que va a hacer es que me puede servir de tropiezo a mí, y yo tengo que guardarme delante de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es una postura de predicar el evangelio y pues predicarle el arrepentimiento, y pues que pueda ser regresado, restaurado, porque ese es el propósito, como le digo, de la disciplina: la restauración de la persona, nunca jamás su destrucción. Y en este sentido es donde nosotros podemos tener este equilibrio en la gracia de Dios, para poder nosotros saber cómo dirigirnos en todas estas situaciones que sin duda alguna en estos últimos tiempos vamos a ver tantas cosas, hermanos, vamos a ver tantas cosas, y ya se están viendo. Vamos sobre los versículos finales, y dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? A los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
O sea, y ya les habla con una firmeza de lo que se tiene que hacer. Y esta no es una sugerencia. Esta es una instrucción pastoral, más bien es una instrucción apostólica, porque él era un apóstol del Señor Jesucristo. Es una instrucción apostólica que va con toda la autoridad de Dios y que está respaldada por las mismas escrituras, en donde aquí vemos cómo el Espíritu Santo lo inspira al apóstol Pablo para escribir todo o dictar quizás todas estas palabras, en donde él pues les está dando una instrucción que no es optativa, o sea, no les está dando, bueno, hagan lo que ustedes quieran, miren, investiguen, a ver, pobrecito, a lo mejor en su pasado, su trasfondo, su infancia, y lo llevó a hacer esto. No, les está diciendo se tiene que obrar de esta forma, es tajante y no da ningún tipo de opción. Y muchas veces así pasa en las cosas de Dios. A nosotros a veces no nos gusta, a veces no lo podemos entender, pero lo que sí debemos de saber es que cuando es palabra de Dios y proviene de Dios y Dios dice hasta aquí, es porque es hasta ahí. Es porque es hasta ahí. Y si nosotros nos pasamos de hasta ahí, vamos a tener consecuencias negativas. Y en este caso podría estar implicada toda la iglesia del Señor, cuya sangre caería sobre aquellos que no están aplicando la disciplina de una manera correcta. De ahí la importancia de que las personas que están en eminencia dentro de las congregaciones, como bien se explica en las epístolas, no sea gente neófita. ¿Por qué? Porque al ser un neófito probablemente no tenga una madurez espiritual para saber cómo y cuándo aplicar la disciplina. No todos los casos se van a ver de esta forma. Cada caso será diferente y será deber de cada uno de los pastores y las personas que están en eminencia y en autoridad, pues a la luz de la palabra de Dios y en oración y en la guianza del Espíritu Santo, obrar conforme Dios vaya marcando. Pero habrá casos que sí son así. Habrá casos que sí son así y que se tendrá que aplicar y que debemos de entender que es parte del amor de Dios para cada uno de nosotros. Es parte del amor de Dios y que cuando se actúa bajo la cobertura de Dios, siempre el resultado seguramente va a ser de beneficio para su iglesia, porque si algo cuida a Dios es a cada uno de nosotros en lo individual y también a su iglesia, porque recordemos que es su novia, su esposa, su amada. Entonces debemos de sentirnos siempre bajo esta cobertura de parte de Dios. Sin duda un capítulo interesante, para algunos complicado de entender, lo comprendo, pero si tenemos en cuenta, como le repito, que el amor de Dios no es un sentimentalismo nada más y no es solamente apapachar, sino que conlleva todo lo que es la palabra de Dios, y en este caso la disciplina, podremos entender y ser cada día más firmes y más maduros en nuestra fe y comprender también nosotros el por qué fue escrito de esta forma y quedó escrito para nuestra enseñanza. Así que le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Yo espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones.